El día de mañana, 18 de diciembre, se jugará por fin la gran final de la Copa Mundial de Fútbol que enfrentará a la Argentina contra Francia. Y en este momento todos los reflectores políticos, todos los reflectores ideológicos están apuntando al hecho de si los hinchas argentinos cantarán o no cantarán una conocida canción que se creó precisamente en Qatar y que versa sobre la identidad racial de los jugadores africanos. Ustedes ya saben cómo ha sido este mundial. Este mundial ha sido aprovechado por la progresía internacional para disciplinar ideológicamente de cualquier manera, con cualquier excusa, en cualquier momento, a la gran comunidad internacional que simplemente quería divertirse mirando una Copa Mundial de Fútbol. Allí tenía, sin embargo, esta comunidad internacional a los progres de turno latigando, pegando latigazos ideológicos con cualquier tipo de excusa para tratar de influir ideológicamente sobre las masas. Así tuvimos a la selección inglesa, a la selección alemana, que se arrodillaban, que se tapaban la cara, que se tapaban la boca, aquellos que querían utilizar el brazalete LGBT, aquellos que nos daban sermones sobre la igualdad, sobre la inclusión, sobre la diversidad, sobre los poderes benditos de la banderita multicolor que debían usar, pero que al final ni siquiera tuvieron los huevos de utilizar, y tampoco, mucho menos, tuvieron los huevos de perderse un mundial por las ideas y por los principios que ellos dicen sustentar. Llegamos a la final entonces de esta Copa del Mundo y tenemos el último desafío ideológico, el cántico argentino. Un cántico que no puedo publicar aquí en YouTube, no les puedo ni siquiera comentar mucho la letra porque ya sabemos también que en redes sociales hay disciplinamiento ideológico y no va a ser fácil salvarse de la censura. Pero vamos a ver rápidamente para que ustedes se den una idea de qué va todo esto. Algo de lo que salió en la prensa en primer lugar, y ya nos vamos a meter en la hipocresía porque vamos a hablar de Francia, de lo que realmente hace Francia en África. Pero primero vamos a ver la progresía de nuestros medios progres. Vamos a ver cómo se escandalizaron estos medios progres por el cántico argentino. Bueno, acá tenemos a Infobae. Infobae titula: "Es una vergüenza absoluta. La prensa francesa repudió un canto discriminatorio de un grupo de fanáticos argentinos. Un grupo de simpatizantes entonó un cántico que se burla de los futbolistas de origen africano del seleccionado galo y ataca a Mbappé, la estrella francesa". Bien, escuchen, corran la bola, así comienza la canción. Y sigue, bueno, hablando del origen africano de la mayoría de los jugadores franceses y de los gustos personales que tiene el señor Mbappé a la hora de escoger su pareja. Bueno, todos los medios de comunicación repudiando. ¡Qué horror! ¿Cómo esta gente se atreve? Son unos racistas, son unos xenófobos, son unos homofóbicos, son unos transfóbicos. Acá tenemos, por ejemplo, Diario Perfil, racismo en directo. Así repudió la prensa francesa a Teis Sports y un grupo de hinchas argentinos. Que Teis Sports es uno de los canales de deportes argentinos donde estos hinchas, en vivo y en directo, cantaron la canción que habían creado al principio del Mundial sobre Francia. Bueno, fue un escándalo internacional, tuvo que hablar la política, tuvo que hablar el periodismo, hablaron las ONGs, hablaron los militantes antidiscriminación. Lo curioso es que nadie haya hablado, que todas las luces hayan estado puestas en un patético cantito de cancha, pero nadie haya hablado sobre el verdadero neocolonialismo francés. Ahora parece que, claro, francés que está gobernado por el señor Macron y que les da al mundo lecciones de progresismo y que además sus equipos como el PSG, por ejemplo, utilizan distintas simbologías LGBT y someten a sus jugadores a tener que disfrazarse con banderitas multicolor. Son muy inclusivos los franceses, son muy diversos, hay que aplaudir a los franceses. ¡Qué progresistas! Ellos viven en el siglo XXI. Bueno, lamentablemente, mientras
mientras todas estas lecciones de moralidad berreta, de moralidad vacua, de disciplinamiento ideológico se dan en todas las plataformas, ninguna plataforma nos dice, por ejemplo, que Francia tiene hoy subyugado monetariamente a 15 países africanos. Vamos a meternos en materia. Hay 15 países africanos que hoy utilizan una moneda llamada franco CFA. O sea, esto equivale a 155 millones de personas utilizando en el África una moneda llamada franco CFA. Esta moneda fue creada en el año 1945, o sea, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y Reino Unido, que tenían influencias coloniales sobre África, necesitaron afianzarlas oliendo los tiempos que se venían, ¿sí? Intuyendo los tiempos que se venían. ¿Qué significa CFA? ¿Por qué se llama franco CFA? CFA es una sigla que significa Franco de las Colonias Francesas de África. Franco CFA es Franco de las Colonias Francesas de África, un nombre que tras la independencia de esos países, poco después, pasó a llamarse Franco de la Comunidad Financiera Africana. Le acomodaron más o menos la sigla para que no se notara de dónde venía el asunto. ¿Qué ventajas daba para Francia tener esta moneda en 15 países africanos? Bueno, miren, muchas. Por ejemplo, podían pagar importaciones de esos países con su propia moneda y destinar así divisas internacionales a otro tipo de obligaciones internacionales. Pero también, por ejemplo, el Tesoro francés pagaba a menudo intereses reales negativos por la tenencia de esa moneda en las reservas de esos países. O sea, esos países le estaban pagando a Francia por tener esa divisa. Además, las empresas francesas en esos territorios africanos podían, por ejemplo, repatriar su capital sin necesidad de someterse a riesgos cambiarios. Es decir, eran muchas las ventajas que tenía Francia por tener esta moneda que sigue operativa en el África. París estableció que el franco CFA se regiría por un tipo de cambio fijo respecto al franco francés, divisa que además estaba subyugada, ¿no?, hasta el advenimiento del euro, por las decisiones del Banco Central de Francia. Desde la llegada del euro, el franco CFA fluctúa en paralelo con la moneda europea, cuyo presente y cuyo futuro se decide en dónde, en Alemania, en Frankfurt. Sí, los alemanes, esos que estaban escandalizados con Qatar, con el racismo, con la discriminación, con la xenofobia, esos que se tapaban la boquita y que quedaron muy rápidamente fuera del mundial. Para garantizar esta paridad fija, y acá viene el dato central, me parece a mí, para garantizar esta paridad fija que se busca con el franco CFA para que sea una moneda estable, y sus defensores lo que argumentan es precisamente que la virtud de esta moneda es que sea una moneda estable, que traiga un poquito de estabilidad en este tipo de países. Para garantizar esa paridad fija, desde su creación hasta el día de hoy, esos países africanos están obligados a depositar un enorme porcentaje de sus reservas de cambio en el Tesoro francés. ¿De cuánto es ese porcentaje hoy? Del 50%. El 50% de sus reservas terminan siendo depositadas en el Tesoro francés. Digo, esto pasa hoy. Esto pasa hoy mientras todos están viendo a ver si el cántico de los hinchas de la selección argentina, a ver que nadie vaya a decir que son africanos los que juegan en Francia, que nadie vaya a hablar sobre la novia trans de la estrella francesa del fútbol. Están todos pensando, a ver, ¿cómo podemos hacer más progre el mundial? ¿Qué nueva crítica progre podemos hacer? Bueno, mientras todos están con este nivel de idiotez, porque no hay otra palabra, son estúpidos útiles, son idiotas útiles, esto es lo que hace Francia. Es decir, empuja, coerciona a
una gran cantidad de naciones africanas a que tengan que depositar el 50% de sus reservas de cambio en el tesoro francés. Además, fíjense qué interesante qué naciones son, porque, por ejemplo, de los 8 países del África Occidental que utilizan el franco CFA, 7 de los 8, 7 están en el grupo de naciones más pobres del mundo. O sea, ni siquiera estamos hablando de países que, bueno, que gracias a esta dependencia han podido surgir económicamente. No, de los 8 del África Occidental que utilizan esta moneda, 7 integran la lamentable lista de los países más pobres del mundo. Esto es lo que se llama en ciencia política soft power, ¿no? Un poder suave. Es decir, Francia en este caso ata la moneda africana, el franco CFA, a las decisiones no de África, sino de París. Y puede, por lo tanto, devaluarla a su antojo, como ya ha pasado. Ha pasado, por ejemplo, en el año 1994, que devaluó la moneda a pesar de que estos países no querían devaluación. Pongamos, por ejemplo, un caso. El caso de Burkina Faso. La explotación de oro es muy frecuente en Burkina Faso. Además, hay condiciones laborales que son lamentables. Mujeres y niños trabajan también el oro, explotan también las minas. De hecho, recientemente, hace pocos meses, este año, hubo una gran tragedia donde decenas de personas terminaron muriendo tras una explosión que hubo en una mina de oro, precisamente cuando este tipo de trabajadores estaba realizando allí sus labores. Decenas de africanos murieron. Bueno, tengamos este caso, por ejemplo, en mente. Francia demanda que el 50% de sus reservas, de las reservas de este tipo de países como Burkina Faso, que utiliza el franco CFA, se quede en el tesoro francés. O sea, el oro que incluso niños explotan en Burkina Faso termina en las arcas francesas. Y todos preocupados por si la selección francesa de fútbol va a ser ofendida por los hinchas argentinos en la final del Mundial. A ver qué se va a decir sobre el origen de los jugadores franceses. Miren, la solución a estas cosas no consiste en llevar africanos a Europa, que es lo que se ha hecho, y es lo que el establishment progre ha venido aplaudiendo. Qué multidiverso, qué multicultural, qué inclusivo, qué diverso que es Francia, donde ya ni siquiera podemos reconocer a un francés. Donde incluso cuando pierde Marruecos, en Francia hay un estallido social. Sí, en Francia hay un estallido social porque pierde Marruecos. Donde destruyen automóviles, comisarías, comercios, edificios públicos, monumentos públicos, porque pierde un país como Marruecos. Pero qué progre que Francia. Es indistinguible hoy el pueblo francés del pueblo africano porque le han dado la bienvenida. Qué buenos que son los franceses con los africanos, que los hinchas argentinos de la selección de fútbol, por favor, no los molesten, no les digan nada feo. Miren, la solución no es importar africanos a Europa. La solución es quitar las garras de potencias europeas sobre países africanos. Todo lo demás es un cuento progresista. Y el domingo que gane la selección argentina.